conversando estos temas que son importantes para el Ecuador. En tu gestión, más allá de todo lo conseguido como ministro de la Producción y Comercio Exterior, se estaban haciendo algunos acuerdos comerciales. ¿Qué tan posible se ve o cuáles son las expectativas para que el Ecuador firme nuevos acuerdos comerciales con otros países? Gracias, Jaime. Creo que es una importante pregunta para el país y de alguna forma no ha sido tan revelada por los actuales candidatos a la presidencia. Por un lado, me deja tranquilo porque quiere decir que eso no es un problema y que más bien ya es un tema superado y de política de Estado, que el trabajo realizado en la anterior administración, un poco antes y la continuidad, pues tiene sus frutos y va caminando bien, ¿no? Pero por otro lado, creo que sería también importante poder poner en evidencia un poco cuál es la agenda hacia futuro sobre potenciales nuevos acuerdos, ¿no? Creo que de todas maneras eso está marcado actualmente en algunas de las tendencias de los principales candidatos a la presidencia y marco dos principales, ¿no es cierto? Una liderada por una visión un poco más abierta desde el punto de vista de la política internacional, con varios candidatos, incluyendo el actual presidente, que ven en la inserción internacional del Ecuador algo necesario y que está en los intereses del país, no solo en los intereses del gobierno, en los intereses del país y del sector productivo, ¿no? Y dos tendencias o tres tendencias de los actuales candidatos que en cambio tienen ciertas observaciones al respecto de esa como una estrategia, ¿no? Allí creo que la ciudadanía debe tener también claro eso. El país necesita continuar esa agenda comercial para poder anclar su desarrollo, su crecimiento con los mercados internacionales. ¿Qué se ha cerrado hasta ahora, Jaime? ¿Cuáles son un poco las perspectivas de lo que se dejó haciendo y que también en este año esperamos pueda entrar en vigencia y lo que viene? Luego de la entrada en vigencia del TLC con China en mayo del año 2024, a partir del 1 de enero ya se implementó el segundo año de vigencia del TLC y su cronograma continúa, ¿no? Así es que es una buena noticia. Este año habrá más profundidad en las preferencias arancelarias y una recuperación del comercio, porque en el primer año coincidió con una recesión en Ecuador. El primer año del TLC de China coincidió con una recesión en Ecuador, por lo cual cayeron las importaciones, pero también con una baja de precios, sobre todo del camarón en China, que hizo que bajen también las exportaciones, particularmente las no petroleras, ¿no? Luego tuvimos la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Costa Rica, del TLC con Costa Rica también, en el mes de octubre, si mal no recuerdo, septiembre-octubre. Igual fue una buena noticia, mucho más pequeño en términos de comercio, pero igual importante ese acuerdo. Son alrededor de 80, 90 millones de dólares de intercambio bilateral y una profundización mucho más fuerte, más agresiva que la de China por evidentes razones. Y este año igualmente ya ha entrado en vigencia el segundo año de implementación, ¿no? Luego, el tema de Corea del Sur, que se dejó ya firmando en la anterior administración, espera su proceso final en ese país, en Corea del Sur, para poder tener los textos ya jurídicos establecidos y luego empieza el proceso interno de ratificación en cada uno de los países. Y culmino con esto, la negociación con Canadá, que finalmente se dejó marcado la cancha de la negociación, la que se llamó la prenegociación, continúa en esta administración, se abrió y continúa en esta administración y está próximo a cerrarse en estas semanas con la ronda adicional que ha sido necesaria, pero que ha seguido un buen camino, he seguido de cerca esa negociación y ha sido llevada profesionalmente y bueno, tiene buenas perspectivas de poder llegar a buen puerto también. Qué bueno por el Ecuador. La verdad es que escuchándote vemos que se abren los mercados internacionales para el Ecuador y hay oportunidades de desarrollo del país en nuevos productos como la pitahaya y etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero de productos que el Ecuador podría exportar hacia China y los países que me estás dando los nombres. Pero sí me llama la atención dos cosas. El uno, México es importante y no hemos firmado con ellos. Y dos, un aliado estratégico que se nota que tiene, digamos, no preferencia, pero se va a llevar bien con el actual presidente, o se lleva bien con el actual presidente, Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Porque no hemos cerrado ningún acuerdo. Y segundo, inclusive en las preferencias arancelarias que teníamos en un momento dado, también creo que no fueron, digamos, aprobadas nuevamente. Entonces estamos compitiendo en Estados Unidos, pero digamos con hoja cero, es decir, no hemos hecho nada nuevo y eso está por verse. ¿Por qué no se puede realizar un acuerdo comercial con Estados Unidos? ¿Cuál es el problema que existe, según tu experiencia, Daniel?
Empecemos por la primera, Jaime. México. Coincido plenamente contigo. Es un mercado muy importante. Son 135 millones de personas. No hemos desarrollado el potencial completo que tenemos. Por eso se inició también la negociación y se llevó bastante avanzada la negociación en el gobierno del expresidente. Las decisiones no se pudieron tomar finalmente porque hubo un bloqueo político que ahora lo sabemos de frente, liderado por el expresidente López Obrador de México, lamentablemente que no vio el panorama grande y se centró solamente en la sensibilidad de un producto que está bien, puede existir sensibilidad, pero hay que abordarla, como fue el camarón. Lamentablemente no llegó a buen puerto, luego ya eso quedó exasperado con el episodio que se vivió de invasión de la embajada, el tema del ex vicepresidente y demás, así es que no veo que eso pueda avanzar por ahora, pero la relación comercial sigue fluyendo con lo que tenemos actualmente, que es bastante antiguo, ya está desactualizado para las necesidades, pero no quiere decir que no funcione. Está allí, se va a mantener, eso estará durante un tiempo así, ¿no es cierto?, hasta que se recompongan las relaciones bilaterales. Y Estados Unidos, que sigue siendo el principal socio comercial del Ecuador en general, uniendo exportaciones petroleras y no petroleras, siempre va a ser una necesidad, primero, mantenerse cerca, no solo por el comercio, sino por los propios intereses nacionales, creo yo, porque hay muchísimos temas en la agenda con Estados Unidos, incluyendo migración, que ahora va a ser más relevante, ¿no es cierto? Turismo, cooperación, etcétera, inversiones, en fin. Y lógicamente también el comercio, siendo siempre está en el top 3 de nuestros principales mercados de exportación. Estados Unidos, Unión Europea, China, entre esos tres siempre cambian de lugar, pero están en el top 3 y entre los tres mercados abarcan alrededor del 65% de nuestras exportaciones no petroleras particularmente, ¿no? Entonces es muy relevante. Perdimos el tren hace 17 años, casi 18 ya, de poder tener ese TLC que nos sigue pasando factura. Igualmente, se hizo un esfuerzo muy grande en la administración del expresidente Lazo por poder negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos. De hecho, fue las primeras gestiones que realizamos, lo digo porque estuve allí presente en primera fila, y siempre se puso de frente por parte de Ecuador la apertura para negociarlo, ¿no? Lamentablemente en los Estados Unidos no hubo esa receptividad. Recordemos que en Estados Unidos la política comercial depende del Congreso. El Ejecutivo tiene un margen de manejo, pero depende al final del día de la autorización de determinadas acciones que el Congreso realice. Y en ese sentido, la visión de comercio exterior en los Estados Unidos, hay muchos temas que son disputados entre los republicanos y demócratas, por eso el resultado de la elección, pero en términos comerciales, la brecha o las diferencias que tienen entre los dos partidos ideológicas es menor. Eso quiere decir que hay más acuerdos respecto a lo que está haciendo Estados Unidos y lo que ha propuesto el presidente Trump, que es agresivo, pero no en el sentido de mayor apertura, sino más bien es más bien agresivo en el sentido de una retaliación, una mayor protección, y eso está por verse. Hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Ahora lo podemos profundizar, pero en concreto, no veo al momento que una iniciativa de un acuerdo comercial pueda tener cabida en los Estados Unidos, al menos no en el corto plazo de la nueva administración. Los primeros decretos, uno de los primeros decretos del presidente Trump ha sido el de más bien realizar una evaluación exhaustiva de la política comercial, la verificación de la persistencia de los déficits comerciales, que es una fijación del actual presidente, y también la posibilidad de revisar acuerdos comerciales y medidas de protección, ¿no? Entre otras cosas que ya sugiere ahí. Lo que va a terminar pasando es que en un tiempo más esto va a marcar la pauta para medidas de retaliación, insisto, de protección de Estados Unidos, pero no veo, insisto, ese espacio para más bien abrir nuevas negociaciones, al menos no todavía. Ok, clarísimo, Daniel. La última pregunta de mi lado para darle después paso a Mauricio. Finalmente, esa política de Trump, que si bien cierto es proteger, digamos, los intereses de Estados Unidos para que las empresas nuevamente puedan resurgir, digamos, de este tema. Y una de las cosas que dijo claramente fue las empresas, por ejemplo, empresas chinas que estén en Estados Unidos, de automotores, lo que sea, o que se hacen en China, los automotores, iban a cerrar prácticamente la entrada de estos vehículos. ¿Tú crees que exista una posibilidad para el Ecuador de que esos grandes industrias chinas puedan
marcar una diferencia estando en suelo ecuatoriano o realmente eso es una posibilidad bastante lejana para el Ecuador? para poder ensamblar vehículos acá, Claro. básicamente, ¿no es O cierto? sea, trasladar, digamos, sus plantas hacia el Ecuador para estar más cerca de los mercados, digamos, brasileños, etcétera, ¿no? Es decir, es una idea que tendría una cabida por la herramienta que representa el TLC, lo importante de esta herramienta, pero necesita de otros Ministro, buenos días. componentes muy importantes relacionados con la competitividad, con la seguridad jurídica y con un mejor entorno para que puedan ir, porque no es una inversión menor, ¿no? Sería una inversión Claro. muy grande. No obstante, estamos viendo, por ejemplo, en Perú, con el nuevo puerto de Chancay, que es un parteaguas de un antes y un después en términos del flujo comercial, particularmente con China y con Asia en general. Y eso puede abrir las puertas para también, paralelamente al puerto, se pueda desarrollar una logística de exportación. Vamos a otro caso, que es Corea del Sur. Corea del Sur tiene mucho interés en invertir en Latinoamérica, porque ya tiene a México como hub, muchas empresas coreanas están en México, pero en Sudamérica quieren establecerse también con un mercado que pueda de alguna forma tener un abastecimiento, tener una llegada con Asia. Ecuador es un punto estratégico porque está en una zona más cercana al Pacífico, porque tiene una infraestructura relativamente adecuada. Ahora ya tenemos un acuerdo comercial cuando entre en vigencia. Y finalmente existe este concepto de ciudad-puerto, que es Guayaquil o Manta. Esas dos opciones siempre han sido viables para Corea, en donde ellos desean más bien invertir en un proyecto de mucha más escala, que es una ciudad industrial asociada al manejo de puertos, asociada al manejo de la logística, eventualmente de aeropuertos, como el interés en Manta, para abastecer a los mercados regionales, ¿no? Pero eso requeriría no solo del TLC, que ya es una herramienta, un paso adelante, pero requiere de una estrategia de alineación de país, de coordinación de autoridades muy importante que todavía no existe. Y que no existirá tal vez. Bueno, luego el paso a Mauricio, saben que está con nosotros también y tiene más preguntas para ti. Adelante, Mauricio. Gracias, Jaime. Daniel, un gusto saludarte a la distancia y siempre un placer poder conversar contigo en este aspecto que estamos tratando hoy, que es el tema de para los ecuatorianos en qué benefician los acuerdos comerciales y este hito histórico que en su momento se marcó al firmar un acuerdo comercial con China. ¿Cuáles han sido las reales ventajas o los reales beneficios que pudiésemos a hoy, más de un año de aquella firma del tratado, podemos decir que ha beneficiado puntualmente o ya de manera práctica al país? Mauricio, el gusto es mío, igualmente en saludarte, siempre es un placer. Es una muy buena pregunta. Yo decía en la pregunta anterior de Jaime que el primer año es muy poco para evaluar y ha coincidido también con un momento especial porque en Ecuador hemos tenido una recesión, no tenemos los datos oficiales, pero el año 2024 cerró con una recesión, es decir, crecimiento negativo para la economía. Eso hizo que caigan las importaciones, incluyendo las de China. Entonces, ha caído todas las importaciones, consumo, bienes de capital, materias primas, etcétera. Solo las de combustible han subido, pero el resto ha caído y China no es la excepción. De todas maneras, estamos viendo que empiezan a haber mejoras en algunos productos en precios de cómo llegan comparativamente, al menos comparar los precios CIF en términos CIF, cómo se compara esto. Perdón que te interrumpa, eso para consumo interno, pero el tema de Correcto. importaciones, que es Eso para algo que importación. más, que es lo que más la gente le tenía expectativa de cómo comenzar a generar un ambiente muy, muy virtuoso en las industrias del país para que comience a haber una oferta exportable mucho más demandada en un mercado enorme como es el mercado chino. Por supuesto, siempre fue eso. Ahora, del otro lado de las exportaciones, justamente dos temas aquí. Primero, la posibilidad de tener insumos más baratos que no necesariamente son reexportados a China, sino a otros países, ¿no? Pongo un ejemplo, laminados que vienen a veces para complementar la producción del tema forestal. Muchas veces vienen de China, pagaban algún tipo de arancel, ahora ya no, con esos algo mejoran la competitividad para las exportaciones de la región latinoamericana. Eso es por un lado. Y por otro, el tema de la exportación directa, vimos claramente que la pitahaya tuvo un empuje importante, todavía no ha desarrollado todo su potencial de mercado porque sigue concentrado en ciertas zonas de China, pero hemos visto también que se han desarrollado las visitas de la aduana de China, por ejemplo, para iniciar ya el proceso de apertura de nuevos productos de exportación. Al ser la oferta agrícola y agroexportadora la que más potencial tiene en China,
Lo que más se necesita también es de la gestión de las autoridades para poder aperturar para poder abrir y aceptar estos protocolos sanitarios, ¿no? Las normas técnicas y todo lo demás. Este año ha habido la visita de la aduana china y se han acordado ya en iniciar procesos para, entiendo yo, en el caso de frutales está el aguacate, por ejemplo, un producto con alto potencial. China es un importante consumidor. Y por el lado de proteínas, o sea, del reino animal, están la carne de cerdo, que China es de los principales consumidores, el mayor importador del mundo de carne de cerdo, ¿no? Y carne de pollo en su defecto. Por ahí hay también oportunidades. Y lácteos también en alguna medida se ha empezado el proceso para ver las oportunidades con determinados productos. Tardará un tiempo, no será inmediato, esto lo habíamos advertido desde el inicio, pero son señales, me parece a mí, relevantes de que eso puede ir mejorando. Ahora, este Ya año el hay camino más está abierto, expectativa. ¿no? Ya el camino El está camino abierto. está abierto, este año hay más expectativa, habrá una recuperación también de la economía en Ecuador. En China hubo una baja del precio del camarón y esto afectó, o sea, más o menos una baja de alrededor del 12% en términos totales de las importaciones de camarón, pero responden principalmente a temas de precio, ¿no? Se espera que este año pueda de alguna forma recuperarse un poco. De todas maneras, es importante saber que camarón ya se consolidó. Es decir, no podemos esperar crecimientos de doble dígito como lo habíamos tenido hasta en años anteriores. Hoy por hoy Ecuador provee alrededor del 87% de las importaciones, un poquito menos tal vez, de las importaciones de camarón que realiza China desde el mundo. Es decir, tenemos ya un buen componente que ha sido aprovechado, ¿no? Pero hay otros productos y empieza a haber un poco más de interés de sectores empresariales por tomar contacto con eventuales cámaras, empresas, gremios allá, por viajar para ver el mercado. Hay que también reconocer que es un mercado que es más distante, está culturalmente más lejano, y entonces hay que entenderlo mejor para poder adaptar las exportaciones. Y Pero encima la hay barrera del empresas que están idioma, haciendo. y encima la barrera del idioma, que es otro aditamento especial. ¿Y no crees que estas políticas de restricción comercial o guerra comercial, por llamarlo de alguna manera, que se comienza a percibir de parte del nuevo gobierno de Estados Unidos, comenzando a bloquear aquellas importaciones que el país tiene con productos hechos con materia prima china, que con acuerdos comerciales, por ejemplo, que tiene México con China en el tema vehículos, por ejemplo, comienza a ponerle restricción y aranceles a dichos productos independientemente del acuerdo comercial que tenga? ¿No crees que eso también puede ser una barrera de afectación al Ecuador con su primer socio comercial, Estados Unidos? No creo que a Ecuador particularmente, porque Ecuador está actualmente, vamos a ponerlo así, está debajo del radar de lo que Sí. Estados Unidos está en este Pero si momento apareciera un apuntando. producto específico que Estados Unidos requiera, no perderíamos la Eh, oportunidad por allí de, por- estoy especulando, ¿no? quién sabe, pero por ejemplo, al momento nuestra oferta a Estados Unidos es bastante diversificada, nuestra oferta exportable a Estados Unidos, por eso menciono que también es un socio sumamente importante y lo va a seguir siendo, ¿no? La Consume de oferta todo. agroindustrial es muy importante. Allí los insumos son casi 100% hechos en Ecuador. Hay algunos productos industriales que utilizarán seguramente algún insumo de la región y otro chino, pero ya cumplen con un proceso de fabricación interno para ser enviados a los Estados Unidos, ¿no? Entonces Ecuador no está en el radar. La preocupación viene un poco a un nivel más amplio, que es que las medidas que Estados Unidos pueda ejecutar, que insisto, todavía no sabemos cuáles son. Hay anuncios de 25% para Canadá y México, del 60% para China. Por cierto, ambas medidas irrumpirían con los compromisos que Estados Unidos tiene, primero en el marco del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, y segundo con la OMC. Hay que ser claros en esto, Estados Unidos incumpliría con los compromisos. Y eso daría paso a que estos países puedan retaliar también. Y ahí empieza la guerra comercial. Esta afectación puede disminuir el crecimiento global, puede enfriar el crecimiento de la economía global, lo cual nos afecta indirectamente también porque habrá una caída de consumo, etcétera. Entonces, tal vez ese es uno de los mayores riesgos que yo veo hoy por hoy en el corto y mediano plazo de las políticas del nuevo gobierno, ¿no? Por otro lado, podrá ser una estrategia de negociación para ver hasta dónde llega efectivamente la extensión de esas medidas. Ecuador en este momento, creo yo, en base a mi experiencia, lo que debería realizar es, me parece perfecto que esté muy cercano, hay una muy buena señal y coincido con eso de que nuestro presidente haya estado
allí presente en la posesión. Ecuador y Estados Unidos han gozado de una excelente relación, no solo ahora, sino en los últimos, ya vamos para los últimos 8 años, al menos 7 años de excelentes relaciones luego de haberlo recompuesto. Recordemos que en el gobierno del expresidente Rafael Correa las relaciones llegaron al peor punto, al menos de lo que yo tengo memoria, y tengo ya más de 40 años, así es que en el peor punto. Error histórico haber realizado eso, lamentablemente. Fue muy bueno que el expresidente Lenín Moreno recomponga las relaciones, marque el acercamiento, y evidentemente con el expresidente Guillermo Lasso, pues se profundizó a todo nivel. Ahí hubo la firma de este acuerdo por 3.000 millones de seguridad, ¿no es cierto? En temas comerciales negociamos, que estuve yo participando en esa negociación, el famoso acuerdo de primera fase o las reglas del comercio durante la administración del expresidente Moreno, y entró en vigencia durante la administración del expresidente Guillermo Lasso. Eso marcó también un hito porque es de las pocas cosas que Estados Unidos negoció, y es el primer acuerdo que se ha firmado con Estados Unidos en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que hoy tenemos con Estados Unidos? Exactamente, ¿qué es lo que hoy tenemos con Estados Unidos? Hoy tenemos un marco que se llama de reglas comerciales, ¿no? Se lo denominó como acuerdo de primera fase. Contiene 4 capítulos de ese acuerdo que están marcados en buenas prácticas regulatorias, facilitación del comercio, anticorrupción y cooperación para MIPYMES en alguna medida. Son 4 ámbitos. Ahora, lo que se esperaba es que esos aspectos continúen. Esos ya son textos, digamos, de los mismos contenidos. Es copiado de los acuerdos más modernos que había tenido Estados Unidos, negociados en alguna medida, sobre todo para MIPYMES, y ya incorporados, con el fin de que estos puedan ser parte de temas más amplios. Eso no ha continuado, lamentablemente, como decía, porque en Estados Unidos la visión no se termina de alinear en ese sentido. Yo decía entonces, eso es lo que tenemos en la actualidad. Se presentó el proyecto de preferencias arancelarias de la ley IDEA, que en su momento tuvo un buen auge en Estados Unidos. Creo que lamentablemente ese momento se perdió, ya pasó, no tanto por Ecuador. Ecuador hizo su tarea, tanto la administración actual como la continuidad que se dio de esa gestión en la administración actual, pero ya cambió de gobierno en Estados Unidos, salieron algunos de los legisladores que estaban detrás, otros se mantienen, y lo más importante, no apunta hacia allá la nueva administración de Trump, a mi parecer. ¿Qué es lo que pudiera Ecuador estar y debe estar un poco pendiente de esto? Es, en la medida en que Estados Unidos vea la necesidad de renegociar algunos acuerdos comerciales, el acuerdo con Norte, que se denomina USMCA por Estados Unidos y Canadá, inglés, u otro acuerdo en la región, por ejemplo, ver la posibilidad de que el Congreso pueda abrir la oportunidad de que haya una adhesión de un país a un determinado acuerdo. Eso era algo que se conversaba, sobre todo por el lado de los republicanos en el Congreso y en el Senado, que a mi criterio hoy tomaría un poco más de relevancia. Sin embargo, insisto, no veo que en este momento los Estados Unidos estén en una posición de incorporar nuevos acuerdos comerciales con ningún país. Más bien es una etapa de revisión de esos acuerdos, de imposición de medidas, que algunas van a ser cuestionadas, o muchas de ellas van a ser cuestionadas. Entonces, lo que conviene es mantenerse cercano, tener una inteligencia importante para poder saber exactamente por dónde van las iniciativas, y esperar el momento en el que se pueda abrir esa ventana. Honestamente, creo que va a pasar un tiempo adicional antes de que exista una oportunidad, pero Ecuador tiene que mantenerse cercano y estar pendiente de esa oportunidad, ¿no? Clarísimo, Daniel, te agradezco mucho, y en ese aspecto yo creo que la forma de mantenernos cercanos es haciendo una muy buena gestión diplomática. Creo que allí, y eso ya es un criterio particular personal mío, perdemos una muy buena oportunidad de tener una embajadora cercana al gobierno del presidente Trump, como es la embajadora Baki, que renunció lamentablemente a sus funciones y que, sin menoscabar o menospreciar a quien está actualmente allí, me parece que esa cercanía la pudiera aprovechar mucho más el Ecuador, pero es un criterio personal, ya le corresponde al presidente la tomar esa decisión. Un abrazo fuerte a la distancia, Daniel, espero verte pronto ya de manera personal. Doy paso a Javier Segarra, que en estudio tiene más inquietud. Gracias, Mauricio. Simplemente agradecerle, Daniel, por haber estado con nosotros, y ojalá que esta situación del país vaya mejorando en esta apertura comercial que es fundamental, Daniela. Sin duda, Javier. Yo tal vez cierro con el mensaje que inicié.
el hecho de que los presidenciables no estén poniendo dentro de la política internacional el tema de comercio puede ser leído de una manera positiva, porque finalmente el país ya dejó de cuestionarse la importancia de los acuerdos comerciales, ya se entendió que esto es relevante para el desarrollo del país, de la empresa, de todos los tamaños, de todas las regiones, de todos los sectores, y finalmente esto tiene que continuar avanzando, ¿no? Esperemos que efectivamente eso sea así, pero confío en que el trabajo realizado antes, durante mi participación en el servicio público y ahora también con los profesionales que continúan en el servicio público, pues tenga ese efecto. Daniel, agradecerle nuevamente. Un abrazo. Daniel Legarda, exministro de la Producción. Vamos inmediatamente a pasar una información a propósito de lo ocurrido la noche y madrugada de este 22 y 23